Saludos a todos los hermanos en este día, a todos los cristianos, a donde llegue este mensaje que he preparado para este día. La palabra de hoy tiene que ver con los mensajes de paz y seguridad. Este tipo de prédica o algún tipo de profecía que se dan comúnmente en las iglesias en los tiempos finales, basados en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11, donde el apóstol Pablo habla acerca de los tiempos finales, acerca de las cosas que han de suceder en los últimos tiempos. Está de moda hoy que muchos falsos profetas, que muchos falsos predicadores anuncien que ya está por cumplirse lo profetizado o lo anunciado más que nada por el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 11, cuando Pablo habla de que en los últimos tiempos, cuando se diga paz y seguridad, entonces el Señor vendrá como ladrón en la noche y ocurrirá una destrucción repentina. Bueno, acá aparecen dos personas. Seguramente esto lo habrás visto en internet. Tiene que ver con los últimos tratados de paz firmados a nivel mundial por los líderes políticos o presidentes de todo el mundo, y que tienen que ver con los conflictos entre Israel y los árabes. Y comúnmente se habla y se dice a través de muchos medios, a través del internet o de los libros o de los manuales o de los comentarios que muchos predicadores hacen, que estos son los últimos tiempos donde aquel que diga paz y seguridad está anunciando la venida de Jesucristo como ladrón en la noche, o aquellos que de alguna manera digan paz y seguridad en el mundo ya están mostrando que la palabra del Señor acerca de su regreso está a punto de cumplirse. La verdad que esto me ha llevado a pensar mucho, a reflexionar. Y hermanos queridos, yo me he dedicado gran parte de los años de mi vida a estudiar las Escrituras. Y te puedo decir que en estos últimos tiempos han sucedido muchos tratados como consecuencia de las guerras que ocurrieron en todo el mundo. Tratados de paz se firmaron a través de diferentes situaciones que se produjeron por conflictos armados, tratados de paz y seguridad que establecían el cese del fuego, la paz y la seguridad por los países que se encontraban en conflicto, y así han sido muchos los tratados de paz y seguridad que se han firmado en el mundo. Pero hoy en día, dicen muchas cosas en cuanto a este tema. Si vos abrís internet, te vas a dar cuenta cómo hay una especie de sensacionalismo o una especie de llamado a la alerta, como diciendo que por estos tratados que han firmado Israel y los países árabes, en cuanto a que haya cese en el fuego y paz y seguridad entre ellos, estaría anunciando la venida de Jesús, como dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 11, en cuanto a la venida de Jesús como un ladrón en la noche. Y bueno, ellos se basan en este texto que escribió el apóstol Pablo. Acá te lo marco, como ladrón en la noche, dice 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2, y que habrá paz y seguridad anunciada en aquellos tiempos o en estos tiempos futuros de parte de aquellos que han de sentirse o han de buscar esa paz y seguridad para sus propias vidas. Pero yo, que estudié la palabra durante muchos años, te puedo decir, hermano, que este tipo de enseñanzas que nos hablan de una paz y una seguridad futura por parte de los políticos o líderes políticos mundiales, y que esta paz y seguridad anuncia la venida de Jesús como ladrón en la noche, yo creo que no es de la manera en que lo enseñan, hermanos. Yo he visto
muchísimos predicadores, te invito a que vos veas en internet y que pongan o que pongas allí en internet la paz y la seguridad anunciada en estos últimos tiempos, y vas a ver cómo te salen videos de muchísimos predicadores que hablan acerca de esta profecía o de estas palabras anunciadas también acá por el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 al 11. Entonces, de esto he podido deducir que hay, como le dije hace un momento, un sensacionalismo tremendo, porque más que nada lo único que intentan buscar es que la gente esté alerta o que la gente caiga en una especie de frenesí, una especie de miedo, temor, en cuanto a la expectativa, como dice la palabra del Señor, de las cosas que sobrevendrán en este mundo. Y lo que puedo entender en cuanto a esto es que se está exagerando, hermano. Está exagerando porque, como le dije hace un momento, en estos últimos siglos han ocurrido cientos de tratados de paz y seguridad. Y sin embargo, aún así, Jesucristo no vino como ladrón en la noche. Así que estos hombres que anuncian el cumplimiento de estas profecías, como también está acá más abajo, te lo voy a mostrar, en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 1 al 18, donde Pedro lo único que hace es confirmar lo que enseñó el apóstol Pablo allí en 1 de Tesalonicenses, y Pedro dice que el apóstol Pablo ha enseñado acerca de esto y que el apóstol Pablo tenía mucha razón, pero en cuanto a las enseñanzas de Pablo, había enseñanzas que eran muy difíciles de entender. Acá te lo muestro en el versículo 15 y en el versículo 16. Esto dijo Pedro: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas sobre estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos o inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Bueno, entonces, como dice acá el apóstol Pedro, el apóstol Pablo ya lo había dicho en primera de Tesalonicenses, en la carta que le escribe Pablo a los tesalonicenses. Ahí el apóstol Pablo, como vimos al principio, les decía que Jesús habría de venir como ladrón en la noche, en el momento de que se anuncie paz y seguridad. Y te dije hace un momento, te dije hace un rato que comúnmente los predicadores toman estas palabras como un anuncio de paz y seguridad de boca de los políticos, y apuntan siempre a los políticos y dicen que son los políticos los que están anunciando paz y seguridad, y que los tratados de paz y los tratados o las firmas de paz y seguridad en el mundo vendrían a ser como una señal de que Jesucristo se acerca como ladrón en la noche para dar fin a lo que Dios se tiene establecido en su palabra, o sea que Jesucristo venga a instaurar su reino acá en la tierra y que lleve a la iglesia consigo mismo. Pero en cuanto a esta paz y seguridad, como dicen muchos predicadores, anunciada por los políticos, yo disiento en cuanto a esto, porque he podido ver en las escrituras, voy a bajar un poco más abajo, al final, ya saliendo de Tesalonicenses y saliendo de la carta de Pedro, podemos ir por ejemplo a Ezequiel capítulo 13 versículo 10, y acá en el versículo 10 dice así: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Bueno, esto es una profecía en el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 10. Son las 2 menos cuarto. El Señor le dice a Ezequiel que allí en Jerusalén, en la época de los babilonios, en la época de Ezequiel, también se anunciaba paz de parte de muchos profetas, de muchos falsos profetas que anunciaban paz y anunciaban evidentemente la seguridad del pueblo. Pero todos sabemos la historia, conocemos que Nabucodonosor destruyó finalmente la ciudad de Jerusalén, aunque los falsos profetas anunciaban la paz. Entonces, por eso, y por esta es la razón por la que yo, hermano querido, puedo deducir de la palabra de Dios, puedo entender de la palabra de Dios, que estas cosas no solamente tienen que ver con la parte política, y que no solamente los políticos anuncian paz y anuncian seguridad, sino que también han surgido en estos últimos tiempos muchísimos
falsos predicadores en las iglesias cristianas que anuncian paz y seguridad. Y una cosa que he podido notar en cuanto a esto, acá también te lo muestro en Ezequiel capítulo 13, versículo 15 al 16, que habla exactamente de lo mismo que habla arriba. He deducido en estos últimos tiempos que en cuanto a la política, los tratados internacionales de paz y seguridad han sido muchos los que se han firmado. Pero, a diferencia de eso, estos anuncios de paz y seguridad no se han dado con tanta frecuencia en la iglesia cristiana evangélica como se ha dado en la política. En la política se han firmado o se han acordado muchísimos tratados de paz y seguridad, pero en la iglesia evangélica no ha pasado lo mismo, sino que más que nada en estos últimos siglos o en estos últimos tiempos, o mejor dicho en estos últimos 40 o 60 años, se han producido en el mundo un auge de predicadores que anuncian a los creyentes y a los congregantes paz y seguridad. Y vos fíjate, hermano querido, que en todo momento estos falsos predicadores le están anunciando, como en la época de Ezequiel, paz y seguridad. Que si vos traes plata al templo, Dios te va a dar paz. Que si vos diezmás, Dios te va a dar seguridad. Ayer escuchaba un predicador que decía que si vos diezmabas y entrabas en un pacto con Dios, no solamente diezmabas y Dios bendecía a tu familia, sino que también Dios te traía protección a través de ese pacto y a través del diezmo que vos le entregabas al Señor. Y así hay muchísimos predicadores en estos últimos tiempos que están enseñando de esto, sobre la paz y la seguridad. Y yo le atribuyo este tipo de mensajes, como la que habla Pablo allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, que el apóstol Pablo más tenía en mente a los falsos maestros que habrían de manifestarse en los últimos tiempos dentro de la iglesia cristiana, dentro de la iglesia evangélica, anunciando paz y seguridad, que de los políticos que anunciarían lo mismo. O sea que para Pablo, por lo que yo he podido deducir, hermano querido, para Pablo lo más importante era lo que habría de suceder en los últimos tiempos en cuanto a los falsos predicadores, como pasó en la época de Ezequiel. Falsos predicadores como los que están hoy en auge en el mundo entero, por televisión, por internet, por radio, por tantos lugares y tantas mega iglesias que anuncian paz y seguridad. Y todos los mensajes que vos escuchás, hermano querido, todos los mensajes tienden a que el creyente encuentre paz y seguridad. Pero no que la encuentre en su propio corazón, sino que el creyente sienta esa paz y esa seguridad que solamente Dios la puede dar. Eso dicen estos predicadores. Entonces, a través de que vos hagas un pacto con Dios, Dios te protege. Si vos le das dinero a Dios, Dios te protege. Si vos venís a la iglesia, estás en su congregación, Dios te va a hacer estar en paz y te va a hacer estar en seguridad. Para mí, entonces, hermano querido, Pablo nos está advirtiendo de algo mucho más grave que el anuncio de los políticos. Los políticos anuncian tratados de paz y seguridad, pero lo más grave es lo que está sucediendo dentro de la iglesia cristiana evangélica, porque hoy hay un auge tremendo de muchísimos pastores que anuncian exactamente lo que dice Pablo allí en 1 Tesalonicenses, ahí en el capítulo 5. Que hay muchos predicadores que están anunciando exactamente esto. Paz y seguridad sobre la iglesia. Cuando nosotros, hermanos queridos, sabemos, como dice la palabra del Señor, que Satanás ha descendido con gran ira a este mundo, sabiendo que tiene poco tiempo, y lo que menos le va a suceder al mundo en estos últimos tiempos va a ser la paz y la seguridad. Cada día son más los peligros que enfrentamos afuera. Cada día son más los peligros que encontramos en la calle. ¿Cuántos aviones no se caen? ¿Cuántos autos no chocan todos los días? Camiones, camionetas, vehículos. ¿Cuántos coches, cuántos carros chocan constantemente? Los barcos que se hunden, hermanos queridos, todos los días hay desastres, inundaciones. Es más, aquí en mi tierra, acá en San Miguel de Tucumán, en Argentina, hasta hace 2 o 3 días atrás estábamos prácticamente con todo el sur de nuestra provincia tapado con agua, inundados.
No hay paz y seguridad y no la va a haber hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que no te dejes engañar, hermano. No te dejes engañar por las cosas que dicen los políticos y menos te dejes engañar por los falsos predicadores que te dicen que vos vas a estar seguro y que va a haber paz en tu vida. Porque la palabra del Señor nos muestra que vendrán guerras, rumores de guerras, que habrá pestes en diferentes lugares, que habrán terremotos y todo eso está sucediendo y va a seguir sucediendo y se va a intensificar en los tiempos del fin. Así que es necesario que entendamos esto. Los falsos profetas en la época de Ezequiel anunciaban paz cuando Nabucodonosor estaba a punto de destruir la ciudad y Nabucodonosor destruyó la ciudad. ¿Y dónde estaba la paz y la seguridad que los falsos profetas anunciaban? ¿Dónde estaba la seguridad que los falsos profetas les decían allí a los que estaban en la ciudad de Jerusalén? Hoy en día es tremendo ver cómo personas caen a iglesias como por ejemplo la Iglesia Universal, donde personas que van enfermas y así como van después les mienten y les dicen que Dios los ha sanado y después de un tiempo esas personas terminan muriéndose. Porque realmente lo único que le dijeron es: hay paz sobre tu vida y hay seguridad, quédate tranquilo que Dios te ha sanado, pero esa persona a los 3, 4, 6 meses termina muerta. Porque todo es una falsedad, todo es una mentira. Así que hermano querido, tené mucho cuidado con las cosas que están sucediendo en la parte política, pero tené 10 veces más cuidado con lo que sucede dentro de la iglesia evangélica, con tantos pastores falsos que están anunciando allí lamentablemente una paz y una seguridad que no es verdadera. El apóstol Pablo fue inspirado por las escrituras también de Lucas. Recordemos que Pablo y Lucas eran compañeros de milicia. Y Pablo sabía que Lucas le había dicho a Pablo de que Jesucristo vendría como ladrón. Pero hermano querido, Jesucristo va a venir como ladrón y en sorpresa para aquellos que no están preparados. Para los que no están preparados. Pero si vos tenés las lámparas encendidas, si vos estás preparado, si hay luz, si hay aceite en tu lámpara, entonces Jesucristo no te puede sorprender como ladrón. Nosotros los creyentes somos hijos de la luz y como hijos de la luz, el Señor Jesucristo cuando venga nos va a encontrar con las lámparas llenas y preparados. Nosotros siempre tenemos que entender esto que te voy a decir en este momento. No es la paz afuera la que Dios quiere asegurar en tu vida, no es la paz en la calle la que Dios quiere asegurar en tu vida, ni la paz política, ni la paz religiosa. Lo que Dios quiere asegurar en tu vida es la paz de tu mismo corazón. Adentro de tu corazón es donde tiene que existir la verdadera paz y la verdadera seguridad del Señor. Pero no te dejes mentir, porque la paz vos la vas a encontrar en Cristo. La paz la vas a encontrar en una relación personal que vos tengas con el Señor Jesucristo. Vos y Jesús, Jesús y vos. No por alguna prédica de algún pastor que te diga que si vos pones dinero, que si pones plata, que si vos pactás con Dios vas a encontrar seguridad. Vas a encontrar seguridad si le entregas tu vida y tu corazón a nuestro Señor Jesucristo. Yo te pido que leas los textos que te he puesto acá. Lee Lucas capítulo 12, versículo 39 al 40. También acá te he puesto, lee Ezequiel capítulo 13, versículo 15 al 16, y vas a ver allí cómo los falsos profetas engañaban. Allí en la época de Ezequiel, lee Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Y también te invito a que vos leas segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 18. Y finalmente con el texto que hemos empezado, hermano querido, que es primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 11. Y vas a ver que más grave es lo que está sucediendo dentro de la iglesia cristiana en cuanto a los anunciadores de estas falsas profecías de paz y seguridad que lo que sucede en la parte política en el mundo. Hermano, hay que orar para que no nos dejemos engañar. Hay que orar para que cuando Jesucristo venga como ladrón en la noche no nos sorprenda a nosotros, sino podamos esperarle con las lámparas encendidas. Hermano, que Dios te bendiga y hasta el próximo video.